Muchas gracias. I'm sorry, I apologize, but I shall have... Disculpen, ahora tengo que hablar en inglés porque ustedes me van a entender mejor si yo hablo en inglés que si practicara mi terrible español. Yo voy a hablar sobre ciudades y cuán importantes son. Y algo útil es comenzar por resumir el argumento para que ustedes se vayan a dormir y no se preocupen después de ello. Mis puntos son que las ciudades son vitales. Son vitales para la actividad económica, pero también lo son, están subestimadas y también son vitales para el bienestar. Y la razón por la que las ciudades son tan exitosas, porque funcionan, es porque su especialización que permiten y a la aglomeración de beneficios que conllevan. Y la aglomeración de beneficios en el sentido de que mientras más gente trabaje junta en una ciudad, más productivo se vuelve todo lo demás de igual forma. Creo que los economistas no han prestado la atención suficiente a las ciudades en los últimos 100 años. Está comenzando a cambiar y la economía urbana está creciendo como campo y ha producido evidencia muy valiosa de la cual voy a hablar en un momento. Ahora, mientras es cierto que las ciudades son más productivas al crecer, también se incrementan los costos, como explicaba Alan Better. Y eso crece con las ciudades y la gente que compite para tener acceso a esas ciudades por la productividad y el bienestar que conllevan y que generan. Pero también hay un costo con los espacios. Al crecer las ciudades también hay polución, hay congestión. Pero porque las ciudades son importantes, también es la política urbana. Y uno de mis alternativas en visión es que la política urbana tiene que ver con las disciplinas que están asociadas con el diseño, con la ingeniería, con la arquitectura, con la intervención física, pero la realidad de las ciudades es que son construcciones económicas y sociales. Entonces tenemos que pensar no solo cómo mejoramos la construcción en las ciudades, sino cómo al mejorar la construcción en las ciudades somos más productivos, podemos hacer los mejores sitios para vivir. Son la gente y las actividades que importan en último caso. Y entonces es un ejercicio que ha hecho un gran progreso en los últimos 15 años. Y de nuevo, como estaba diciendo Alan Better, al medir cosas, el poder dar respuestas razonables sobre cosas por las cuales hemos especulado. Particularmente, tenemos estimados rigurosos y confiables de cómo la productividad incrementa al crecer una ciudad. También hemos comenzado a tener estimados de cómo crecen los costos, cómo suben los costos y cuáles son los costos extras al crecer las ciudades. Pero esto no tiene que ver con la política y de hecho mucha política incrementa el tamaño de las ciudades, perdón. Y yo diría que el dogma de una ciudad compacta al imponer el crecimiento de ellas. Y este es el papel principal de la política urbana, es facilitar, no imponer. Al reducir los costos y los tamaños de las ciudades, sino también porque se necesita una intervención apropiada para planificar positivamente su crecimiento. Ahora, eso es para parar con la parte preliminar. También creemos que sabemos qué son las ciudades y eso es parte del problema, porque lo que nosotros pensamos típicamente
es la ciudad política, la ciudad, la municipalidad o la jurisdicción. Quizá pensamos en la ciudad física, pero necesitamos una definición para la edad moderna. Y como estaba diciendo Alan Beta, tenemos que pensar en cómo la gente se comporta, cómo interactúan con esa ciudad. Y la forma principal de hacerlo es a través del mercado laboral. Necesitamos identificar, ¿ok?, cuál es el mercado, cuáles son las áreas de mercado laboral cómo la ciudad se relaciona con ellas, porque eso también les va a indicar cuál es el área de mercado de viviendas, porque la gente vive y trabaja en los mismos centros urbanos. Ese es invaluable el entenderlo si ustedes quieren tener una planificación para transporte o desarrollo físico y desarrollo económico, u otras políticas que hacen que las ciudades sean mejores sitios para vivir al crecer. Históricamente, esto no sería un problema. Históricamente, el tamaño físico de una ciudad, de hecho, era más o menos coincidental con su realidad funcional, porque la gente caminaba al trabajo o usaba un caballo o una carreta o algo así. Entonces eso era algo restringido. Pero con el transporte moderno esto no es cierto. Y en Colombia ustedes tienen mucha suerte, porque hay un estudio reciente que aplicó que son las reglas más simples, el identificar una ciudad sobre las bases de todas estas áreas. Por lo menos 10% de la población laboral trabaja y vive en esa ciudad. Eso lo hizo She Don't Talk hace un par de años, y ese es el resultado de ese trabajo. Entonces, si uno está en un área metropolitana, las regiones funcionales regionales en Colombia, y lo que ven aquí, se han seleccionado unas ciudades y sus tamaños en cuanto a espacio, y en la mayoría de los casos los números de población son más grandes de lo que realmente pensamos. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, yo sé que Londres, siempre pensamos que Londres tiene 8,5 millones de personas, pero la funcionalidad de Londres es entre 12 y 15 millones. La realidad funcional de París son 12 a 13 millones de personas. Ese es el mercado laboral, y en esas ciudades, y es esa área donde uno tiene que desarrollar políticas si uno efectivamente quiere ayudar a que crezca esa ciudad. Entonces, ¿por qué funcionan también las ciudades? Como dije al principio, es porque por su especialización. Si uno se vuelve en el tiempo, en la historia, si uno habla de alguna ciudad de hace 14,000 años en el Medio Oriente, estaban desarrolladas en una especialización entre el comercio, habilidades entre artesanos, las actividades culturales y administrativas, y por supuesto había defensa. Por ejemplo, tenían murallas en las ciudades como Cartagena, era para defenderla, vivir dentro de las murallas de la ciudad donde había una vida ordenada. Si lo pensamos, con desarrollo moderno y las evoluciones, aún esas son las ocupaciones que dominan las ciudades, y como son tan útiles, no solo comenzaron a existir en el Medio Oriente, fueron inventadas en otros sitios del mundo. Se inventaron en las Américas precolombinas, se inventaron en China, y hace 200 años antes de Cristo, las ciudades en China tenían más de 50,000 personas, y yo arguiría que las ciudades, de hecho, son la razón por la cual ha progresado la humanidad. A veces estamos hablando metafóricamente de la invención de la rueda. ¿Por qué se inventó la rueda? Se inventó para servir a la ciudad, porque la ciudad era productiva y la población de esa ciudad no podía crecer a menos que uno trajera comida, y para tener comida había que tener transporte, y los ciudadanos estaban produciendo exceso de riqueza para poder pagar por esas innovaciones. Entonces, las ciudades, yo creo que son absolutamente fundamentales para el desarrollo humano y la civilización humana. Y las bases de ello es la aglomeración de la economía, el que las compañías, cuando se localizan juntas, aprenden una de otras, se vuelven más productivas.
Y como las compañías son más productivas, también los trabajadores, ellos pueden tener trabajos que encajen con sus habilidades. Y la historia convencional hace 100 años por Alfred Marshall era la industria textil en el noreste de Inglaterra, cuando hablaba sobre el conocimiento de tecnología común y el desarrollo de la economía en la especialización de la economía local, el conocimiento de los mercados, la oferta de ciertas habilidades. La gente simplemente intercambiaba conocimientos siempre para poder mejorar sus métodos de hacer cosas. En términos de mercado, los economistas, esas externalidades y los economistas aglomerados hablan de externalidades. Nadie le paga a un trabajador por la extra productividad de otro trabajador, sino generalmente se benefician mutuamente. Entonces el mercado no necesariamente y efectivamente genera estos clusters y estas aglomeraciones de compañías que interactúan. Simplemente uno se sienta y uno dice, aquí tenemos un cluster, aquí tenemos un grupo y esperamos que sea productivo. Tiene que emerger cuando la gente aprende y se refuerzan unos con otros. Entonces la historia de los economistas de aglomeración era el contexto de la economía de manufactura. Cuando uno piensa, por ejemplo, de actividades intelectuales, las industrias culturales, los medios, los servicios financieros y de negocios y los servicios desarrollados, por ejemplo, cuando hablamos de la industria de medios de Londres, estamos hablando del centro de servicios financieros, pero las actividades medias en Londres son tan importantes para la economía. ¿Cómo se desarrolló regionalmente con la concentración de actores, talento, teatros hace 400, 500 años atrás? Y ellos se establecieron en el centro de Londres. Entonces, cuando la industria de medios de televisión, de cine, ellos buscaron esos talentos y ellos también localizaron en el centro de Londres. Y también adquirieron nuevas habilidades como los efectos digitales, como la necesidad de abogados de propiedad intelectual. Entonces, los grandes bufetes de grandes abogados de propiedad intelectual, eso se encuentra en el centro de Londres, en los medios. Entonces, tenemos un proceso que ha convertido un aparato de memoria muy barato en muy poco tiempo y lo ha convertido en un bien muy valioso. Tenemos actores, le ponemos el doblaje, los efectos de sonidos, efectos visuales, todo eso se junta en muy poco tiempo y vamos de un aparato de memoria muy barato a uno que cuesta 200,000 libras. Entonces, el poder ganar dinero tan pronto como sea posible para que todo el mundo se junte, se agrupe. Uno de los sitios más agradables en el área de medios de Londres es una puerta que no tiene ninguna descripción, que tiene una placa de bronce, que tiene música instantánea. Y si uno se da cuenta que necesita 10 segundos de música para saber cuál es ese soundtrack en un estudio de mezcla. Que eso le va a dar 10 segundos de mezcla, pero todo eso tiene que estar muy, muy junto por la necesidad y la necesidad financiera de la velocidad. Y eso también funciona con servicios financieros. Uno sabemos que lo crítico en los servicios financieros es que uno tiene que actuar instantáneamente, tan pronto como pueda, cuando uno tiene información nueva. De nuevo, entonces uno tiene estos grupos de actividades muy, muy juntas en Londres y tienen que interactuar con los servicios de noticias, de medios financieros y necesitan compartir infraestructura. Y una de las curiosidades, si se quiere, una de las cosas más de las características locacionales más importantes de ese tipo de actividades es la necesidad de estar cerca
de un transporte de muy alta calidad, porque el punto es de traer todos esos trabajadores y se necesita una fuerza trabajadora muy especializada y se necesita un mercado laboral muy importante y se necesita un nodo del transporte público muy importante, pero todo el mundo tiene que estar cerca de un nodo un sistema de internet muy altamente capacitado. Entonces tenemos eso lo hablan los economistas de aglomeración, y si tenemos 600 metros es la distancia donde estos economistas de aglomeración tienen un trabajo muy reciente que se hizo en Holanda, donde hay economistas de aglomeración no horizontal, sino vertical, gente que trabaja en edificios muy altos y son mucho más productivos que alguien que trabaja en un edificio más pequeño. Por supuesto, no todo es igual porque cuesta más dinero el construir un edificio muy alto. Y no solamente estamos hablando de producción, que tenemos esas economías de aglomeración. Una de las cosas que más me gusta en el manifiesto comunista de 1848 es que uno de los grandes logros de ellos era que recogieron la masa de la gente de la idiotez de la vida rural. Las ciudades generan diversión, bienestar, le dan variedad a lo que uno puede consumir, le dan opciones, proveen competencias y lo agitan a uno porque generan interacciones con otras personas. Claes tiene un gran artículo que dice que las ciudades son máquinas de consumo, y lo que hemos visto en las investigaciones es que en las ciudades no es que solamente son interacciones cara a cara, sino que hay más interacción de cada tipo. La gente escribe más emails al trabajar en ciudades. La gente escribe más, la gente ya no escribe tanto con un bolígrafo cuando trabaja en una ciudad, se interactúa de otra forma. Entonces, esas economías de aglomeración son actividades de concentración, pero también están generando bienestar. Yo soy un fanático del soccer y me gusta ver el fútbol de alta calidad, y esto requiere una audiencia para existir. Entonces yo tengo la opción, dependiendo de los estándares de un equipo de clase mundial, yo tengo 4 equipos de clase mundial a 30 minutos de viaje. Mi equipo me queda 1 kilómetro y yo puedo caminar. Eso es solo posible en una gran ciudad, porque solo una gran ciudad puede proveer una audiencia lo suficientemente grande, con suficiente dinero para comprar ese tipo de talento. Y eso se puede extender a otro tipo de actividades que requieran una audiencia y un público. Mi esposa, por ejemplo, a mí no me gusta la ópera, a ella le encanta la ópera, pero solo en Londres uno puede ir a ópera de clase mundial o de clase nacional, o puede ir a pequeñas óperas por toda la ciudad, porque es una ciudad lo suficientemente grande para apoyar y soportar una escena vibrante como esta. Otra característica de las ciudades que trae bienestar es poder escoger sus vecinos. Creo que se hablaba de nuevo de la idiotez de la vida rural. Allí uno no puede escoger sus vecinos. De hecho, son sociedades muy convencionales que tienen altos vínculos, que uno simplemente tiene que ir con lo que con los demás. Pero uno de los grandes placeres de la vida es el poder interactuar con sus vecinos en su vecindario, y cuando uno tiene una gran ciudad uno puede escoger un vecindario que se acomode a su gusto. Si uno está en clase media académica, yo vivo con otros académicos y abogados y músicos y artistas que están bien pagados. Entonces es un muy buen vecindario, pero no solo aplica a las personas más ricas, sino también a los pobres. Dentro de las constricciones de su presupuesto, ellos pueden escoger sus vecinos que se acomoden a su estilo de vida y escoger vecindarios que son importantes para descubrir las oportunidades de trabajo. Y la gente que tiene menos habilidades y son más pobres son menos dependientes de las fuentes de información en cuanto a mercados de trabajo y trabajar de una manera en el mercado internacional laboral. Las ciudades proveen también un beneficio de bienestar directo.
y también se genera más bienestar y atraen a más gente, traen gente mejor calificada, gente más productiva, se vuelve más productiva. Entonces, no es vicioso, hay un círculo virtuoso que cada uno refuerza el otro lado. Pero también tenemos un costo para las ciudades. Si ustedes están lo suficientemente cerca para alguien que trabaja cerca de ustedes o con quien contar un chiste, por ejemplo, uno también les puede transmitir una enfermedad, también pueden robarle la billetera, también hay más crimen. Tenemos economías de aglomeración, también somos más productivos en ciudades más grandes, por supuesto. Pero más obvio es el costo del espacio. El costo del espacio sistemáticamente incrementa el tamaño de las ciudades porque la gente está tratando de competir por ese espacio de alta productividad para disfrutar de esos beneficios de aglomeración. También incrementa la polución en la aglomeración de personas y actividades, y también eso incrementa con el tamaño de las ciudades. También la congestión incrementa con el tamaño de la ciudad. La congestión, cuando lo vemos desde el punto de vista de un economista, es que son incentivos fallidos. Okay. Una falla del mercado, porque al escoger cuando se viaja, uno solo reacciona con la congestión que uno vive, sino con la congestión que uno le impone a otros viajantes. Y voy a volver a ello después. Pero muchos de los problemas que tienen las ciudades tienen soluciones técnicas. Yo solamente recuerdo cuando era niño, los grandes humos de Londres. Cuando uno piensa... o sea, cuando uno eventualmente se va, con una ley en el Parlamento que era ilegal el poder utilizar combustibles que generaran humo. Entonces, no hemos tenido humos desde 1958 en Londres. California, en los 60s, parecía que se estaba muriendo bajo la polución. Entonces introdujeron leyes muy estrictas en cuanto a emisiones en los carros, y de nuevo la mayoría de los carros en California emiten muchísimo menos smog. Entonces podemos lidiar con algunos de esos problemas, y aún podemos lidiar con el suministro de espacio urbano, y luego voy a volver a ello. Pero primero, de nuevo, para volver a la presentación anterior, que yo apoyo mucho, ustedes pueden lidiar con un programa, no se puede lidiar con él hasta que no se mide. Entonces, cuando volvemos a la literatura económica, encontramos que la gente dibujó estas curvas. Esto fue hecho por un profesor para el cual yo trabajo. Y aquí tenemos se incrementa la población, se incrementan los beneficios de aglomeración, pero al incrementar la población tenemos una curva que nos muestra cómo crecen o cómo suben los precios, perdón. Y estos datos son de 2005, y aquí tenemos este diagrama que ilustra esencialmente lo mismo, excepto que les dice que las ciudades van a crecer más de su tamaño óptimo social, porque está allí para los beneficios sociales marginales. Y la gente vuelve a este sitio, y la ciudad va a crecer desde ese punto, porque se reacciona a los costos privados. Sin embargo, esto está en las bases de cero conocimiento de calibración de los costos y beneficios tal como son realmente. Y los avances significativos que he aprendido en economía en los últimos 15 años es que la gente realmente ha puesto números muy robustos en esto. Entonces, si vemos las economías de aglomeración en producción, que tienen estudios de un consenso que convergen en la idea de que en países desarrollados, al doblar el tamaño de las ciudades, todo lo demás también se incrementa el factor de productividad en 3 y 6%.
países menos desarrollados esos valores son muchísimo más altos y los valores para India sugieren que es entre 10 y 20%. Entonces, doblamos el tamaño de la ciudad, todo lo demás se queda igual y eso incrementa la productividad de entre 10 y 20% en el contexto de cada país. De nuevo, actually have some quite good data now for Colombian cities. What this study showed was that in larger cities you have two separate effects. On the one hand, you have more skilled workers, and con habilidades, y por el otro lado, un aumento en su productividad para su nivel de habilidad. Sumamos esas dos cosas y lo que conseguimos fue que el doblar el tamaño de la ciudad en Colombia aumentaba 11% la productividad de la mano de obra. Y si sacábamos el hecho de que la mano de obra en las ciudades tendía a ser más capacitada, todo caía en 5.4, pero eso mantiene el resto de las cosas constantes, aumentando, doblando el tamaño de la ciudad, aumenta productividad por 5.4%. Entonces, pasando de una ciudad pequeña o pueblo de 10.000 personas a una ciudad del tamaño de Bogotá, de 8 o más millones, estás aumentando la productividad. Bueno, el resto de las cosas se mantiene constante a 40%, lo cual es una ganancia sustancial. Y algunas de las investigaciones más recientes le agregan a esta historia. Por ejemplo, hay una investigación española muy interesante que sigue a la gente en el tiempo. Y lo que vieron es que los economistas de aglomeración son como portables. Te lo llevas contigo, portátil. Si te vas de una pequeña ciudad a una gran ciudad, con el tiempo te haces más productivo. Pero si te regresas a una ciudad pequeña, te llevas esas ganancias de productividad contigo. Y a partir de eso, ellos obtuvieron un aumento de 5.4% a medida que doblamos el tamaño de la ciudad. Pero también estamos consiguiendo información de que varían por sector. Y esto explica mucho de lo que está pasando en las grandes ciudades o de mayor tamaño. Los economistas de aglomeración, de acuerdo a estimados británicos, son 3 veces más grandes en el sector servicios que lo que son en el sector manufactura, y son particularmente importantes en servicios financieros y de negocios o empresariales, y lo que la gente en realidad no pensaría en eso en términos de la administración pública. Esta tiende a ser más efectiva en ciudades de mayor tamaño, y esto resalta lo que los economistas urbanos llaman o reconocen como un surgimiento de las ciudades de gran tamaño por la especialización de los servicios que tienen, que albergan a economistas de la aglomeración. Bueno, estimados cuantitativos del lado de los clientes. Bueno, la investigación es muy reciente y aún no ha sido replicado, por lo que tenemos que tener cuidado en su aceptación, pero en realidad se ha realizado un trabajo bastante riguroso en Francia con un ejemplo, una muestra de 2 ciudades que sugiere la conclusión de que si usted tiene una oferta de suelo fija, entonces el costo del tamaño aumenta más o menos a la misma tasa que la productividad por tamaño. Pero si la oferta de suelo es elástica, entonces el costo aumenta solo a 2/5 de la tasa del aumento de la productividad. Y eso es coherente con trabajo que yo realicé hace como 10 años cuando estudié las tasas de crecimiento urbano en toda la Europa o en las principales ciudades de la Europa occidental, y una de las conclusiones de aquello fue que todo el resto era igual, con el resto de las cosas igual, el crecimiento económico era mucho más rápido. Había una aglomeración en la economía, pero dado el tamaño, la densidad de la ciudad, mayor densidad, menor el crecimiento económico. La densidad no es una causa del crecimiento. La densidad es el resultado de una economía de aglomeración, porque tenías economías de aglomeración y que la gente compite por suelo, sube los precios. El desarrollo se vuelve más denso. Ahora, eso no es una causa de la productividad, es un resultado de esa productividad. Por lo que al imponer densidad urbana vamos a aumentar la productividad, ese, en mi opinión, no está apoyado por la evidencia.
y de estos comentarios acerca de las ventajas de las ciudades de mayor tamaño, ignoran igual los beneficios de consumo que traen las ciudades de mayor tamaño, porque la gente en realidad no ha fijado cifras sobre lo mismo. Y yo no me siento competente para dar una cifra. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que los políticos o la política nos dice que deberíamos hacer? Bueno, en gran medida la ortodoxia nos dice que deberíamos hacer exactamente lo opuesto a lo que estoy recomendando, que deberíamos contenerlo, o sea, utilizar la ortodoxia de densificadora. Adopta esta opinión la OEC, la Organización para el Desarrollo Económico de Europa. Bueno, es la decisión de los nuevos urbanistas. Bueno, me voy a disculpar, pero voy a ilustrar las consecuencias desastrosas de esto en el contexto de Inglaterra. Y claro, como yo vengo de allá, es más fácil, pero también es un caso muy útil. Es muy útil porque Inglaterra fue el primer país del mundo que impuso unos límites rigurosos de crecimiento en torno a sus ciudades. Empezamos en el 47, pero en 1955 definimos lo que se llamó como cinturones verdes. En este contexto ya se los explico. La función de estos cinturones verdes no es proteger el ambiente. No deberíamos pensar que lo es. No. La función de los cinturones verdes es sencillamente para detener el desarrollo, que no ocurra. Hacen que el desarrollo sea ilegal y esa ley ha sido muy cumplida, y el beneficio de eso es que evitó que los asentamientos se unieran los unos con los otros. Entonces, visto dentro del contexto de un país que comenzó hace mucho tiempo, es que el efecto de esas políticas se acumulan con el tiempo. La cantidad de nueva construcción durante cualquier año en cualquier país es muy pequeña en relación con el total de la construcción. Entonces, si usted tiene una política como una frontera de contención urbana, no se ven los efectos de 5 o 10 años. No, se demora una generación para en realidad acumular esa construcción, y así sucesivamente. Entonces, en el Reino Unido, esto se ha acumulado. Y ciertamente que estamos ya cosechando el desastre de eso en términos de precios de vivienda, pero esto se ha esparcido en todo el mundo. Se esparció, digamos que a Vancouver, en Canadá, en Portland, en los Estados Unidos, el área de la Bahía, en California, o, por más increíble que suena, en una ciudad con la que ambos somos familiares, Auckland, uno de los países con mayor densidad del mundo, tiene un cinturón de contención. Este es un cinturón de contención en el sureste en Inglaterra, a 25 kilómetros del centro de Londres por tren. La gente obviamente se traslada, pero pueden ver los bordes de la ciudad al norte porque sencillamente no se permite la construcción más allá de esa frontera. Aquí vemos lo mismo en Cambridge. Alguien en el almuerzo estaba hablando acerca de Stanford. Bueno, si existiera un equivalente europeo de Stanford en términos de invención productiva, sería esa, la Universidad de Cambridge. Esa universidad, o Cambridge, es uno de las ciudades más explosivas en términos de crecimiento económico, pero no puedes conseguir una casa en Cambridge por los precios para tú beneficiarte de esa productividad. Izquierda, a la derecha Europa, ven como que en el continente de Europa el desarrollo es mucho más esparcido que el desarrollo que hemos logrado desarrollar en Inglaterra. Y aquí vemos nuestros cinturones verdes. Las áreas grises en torno a las grandes ciudades son cinturones verdes donde se prohíbe la construcción, de manera que el cinturón verde de Londres mide casi que 200 kilómetros en diámetro, que va desde el Mar del Norte hasta al sur, hasta el oeste de Londres, como a 70 kilómetros. Pero el resto de las grandes ciudades tienen cinturones verdes. Entonces, en general, esos cinturones verdes que establecimos en el 55 cubren casi que una vez y medio el tamaño de suelo que todo el desarrollo urbano de Inglaterra. Y ahora, esta tierra verde no es valiosa, no se designa por su calidad ambiental. El mayor uso del suelo es de agricultura intensiva. Por ejemplo, en Cambridge,
el 74% del suelo se utiliza en agricultura intensiva y eso no nos trae beneficios ambientales. De hecho, un estudio reciente en Inglaterra sugirió que conllevaba un beneficio negativo, ambientalmente hablando, ¿no? En términos de costo. Bueno, esa es la limitación física, pero esto es por lo cual los economistas tienen cosas que decir acerca de la prevención, porque se trata de la asignación de un recurso escaso y ese recurso escaso es suelo valioso para el desarrollo. Entonces hemos restringido la oferta del suelo urbano sin tomar en cuenta el precio, pero si restringimos el suministro, el precio sube. Para algunos de ustedes puede que no lo vean, pero mientras más oscuro el color, más caro es el precio del suelo. Claro, no se puede construir en las zonas verdes, pero si se pudiera construir al norte de Londres y convertir un campo en suelo para construcción de vivienda, posiblemente pasaría de menos de $20,000 la hectárea a $7.5 millones por hectárea. Ahora, esa es una distorsión de precio casi en paralelo con la otrora Unión Soviética, donde era más barato comprar cerdos subsidiados que el alimento para los cerdos. ¿Ven? Esa es una distorsión de precios increíble por la cual pagábamos en términos de costos más altos en términos de espacios de vivienda. Por supuesto que también del área comercial. Esto es una ilustración de largo plazo del precio del suelo para vivienda y el precio de las viviendas desde 1892. Y lo que posiblemente puedan ver es que hasta 1955, cuando les dije que se constriñó la oferta de suelo, el precio no subió porque en los suburbios, en las afueras de la ciudad, porque siempre se podía volver esa tierra urbana invirtiendo en transporte, de manera que en un país relativamente pequeño tenías una oferta más o menos infinita de suelo, pero si le colocabas un límite con el tiempo y descontando la inflación, ha habido un aumento de 15 veces en el precio de suelo para vivienda desde que impusimos esa política y un cuarto de aumento, 25% en el aumento de la vivienda, porque siempre se puede sustituir espacio de viviendas y ahora Inglaterra tiene viviendas que son 40% más pequeñas que viviendas similares en Holanda, por ejemplo, pero más caras en términos de metro cuadrado. O sea, al racionar el suelo, aumentas el precio y limitas el crecimiento urbano. Y no solamente eso, sino que también se podría pensar en cuanto a esos diferenciales de precios como el costo de la conclusión del economista de aglomeración. No se puede costear ir a Cambridge, donde vas a ser más productivos, porque la vivienda ahí es tan cara, es demasiado cara. Y ciertamente si eres un trabajo ordinario tendrías muchísimos problemas para vivir en Londres, porque los precios en Londres son muchísimo más caros. Entonces estamos perdiendo a los economistas de aglomeración, porque mientras más restricciones haya en ciudades productivas, eso aumenta la vivienda. La gente va a donde paga mejores sueldos, porque es más productivo. Eso es lo que nos dice el mercado. Deberíamos escuchar al mercado, inclusive si algunas veces no querramos obedecerlo, pero no son los salarios lo que importa únicamente, sino el costo de la vivienda. Entonces, si aumentas el costo de la vivienda en las ciudades productivas, restringes el flujo de la mano de obra hacia esas ciudades más productivas. Y se ha hecho un estimado reciente en los Estados Unidos que tiene una política mucho menos draconiana que la que tenemos en Inglaterra, que sugiere que aquellas ciudades con el suministro o la oferta de vivienda más regulada han sido tan más regulada como como que el Producto Nacional Bruto de los Estados Unidos hubiera sido 5 veces mayor en ese periodo de tiempo, por lo que se causa daño económico real al constreñir las ciudades más grandes, más productivas, por lo que los planeadores urbanos deberían de tener políticas que puedan incluir los costos, pero podemos hacerlo facilitando y planeando el crecimiento urbano, lo cual, bueno, y de esa manera reducir el costo del espacio.
Así podemos abordar la contaminación, reducir la congestión y, por supuesto, podemos reducir de manera efectiva el delito, el crimen. Todas esas son cosas que están en conocimiento del público que se pueden lograr. Y todas tienen un elemento o principalmente resultan de lo que a los economistas se refieren como falla del mercado. Es importante entender cómo es que los mercados aportan y organizan las cosas. Ellos organizan la anarquía donde la gente tiene mucha información y reaccionan a partir de esa información o con base a esa información que son los precios, por lo que los productores ven los precios, los compradores ven los precios y consiguen lo que les acomode. Pero algunas cosas no tienen un precio de manera efectiva y una de esas cosas es el espacio público o las arterias de transporte o los parques urbanos. Entonces nos hace falta la intervención para poder planear esas cosas o esos elementos esenciales en la fibra urbana. Ahora, el principal criterio es que tengamos un gobierno eficiente y transparente. Entonces el problema es que la política a menudo es no aborda efectivamente el problema o los empeora de manera activa. Y yo quería indicar el problema de la consecuencia no intencional, ¿no? Es una de las razones por las cuales las ciudades británicas y las personas abogan por la contención de las ciudades es para evitar la contaminación. Entonces la gente sale del cinturón verde a medida que tratan de buscar más espacio y viviendas más baratas y luego terminan teniendo que trasladarse 180 kilómetros todos los días. Entonces es mucho más grande que el límite de París. Hay gente que trabaja en el centro de Londres que van a sus casas y vienen al trabajo 2 horas cada día. Este es el efecto de no permitir que la ciudad se expanda. Entonces nos hace falta un plan claro para el crecimiento, que no trata únicamente de ver qué va a pasar en 10 años, sino que lo podamos ampliar sin un límite de tiempo, porque siempre tenemos que ver más allá de los límites presentes, actuales de la ciudad. Hay que proteger la tierra pública para el crecimiento. Posiblemente 30 o 35% del suelo haga falta para tener espacio abierto y corredores de transporte, porque es que es carísimo esos corredores de transporte una vez que tú ya tienes una ciudad establecida y entonces intentas implementar un sistema de transporte. Es mucho más caro. Si no permites expansión inicial, luego vas a tener mucho más trabajo en poder ampliar las rutas de transporte. Entonces los mercados no brindan lo adecuado en términos de espacio público y las calles, las arterias en las ciudades promueven el crecimiento y las arterias también sugieren que entre ciudades también aumentan el comercio y el crecimiento. Entonces nos hacen falta, la función pública es brindar una infraestructura adecuada dentro de las ciudades y las que las interconecten. Y hay que darle su espacio a la vivienda, pero nunca olviden que este es un problema que muchos planeadores tienen porque vienen de una mentalidad física de conteo. Ellos piensan en brindar suficientes viviendas para la gente, los hogares, pero también hay que pensar que de hecho es un bien que la gente compra y la mayoría de la demanda de la vivienda proviene proviene del ingreso de la gente. A medida que ellos mejoran su ingreso, quieren vivienda, quieren más espacio, quieren jardines, quieren más espacio privado, no solamente espacio público, sino espacio privado, lo cual hace de una ciudad vivible. Y también tenemos que permitir el redesarrollo para que podamos subir en altura, porque a veces tenemos controles en altura, por ejemplo, en ciertos sectores de la ciudad que evitan el redesarrollo, que impiden el aumento en densidad. Tenemos que responder a los precios del mercado, verlos, porque contienen mucha información acerca de las maneras más beneficientes y eficientes del uso de la tierra. Sí, observamos el precio del suelo, pero utilizamos del sector A o del uso A, que es más alto que del uso B. Tiene que haber un sistema flexible que permita la transición del suelo de uno a otro de mayor densidad. Los políticos tienden a pensar
en el transporte como una manera de transformar las situaciones, desarrollar sitios distantes. Y yo creo que eso es una visión equivocada. El transporte es un instrumento de mejora, es para la gente. Entonces lo que debemos hacer es, donde sea que exista congestión, esa es una señal de que nos hace falta más transporte o mayor capacidad de transporte. Pero no solamente eso, sino que tampoco bueno, y esto también, perdón, esto suena como que lo opuesto a lo que dije, pero no podemos construir arterias para eliminar congestión, porque también sabemos que las arterias, si construimos más arterias, se llenan con carros rápidamente y terminamos igual congestionados. Entonces hay que reconocer también que la congestión en sí es una falla del mercado. La congestión surge porque cada individuo que viaja no toma en cuenta el impacto de su decisión sobre esa experiencia, o sobre esa congestión experimentada por otros. Como dijo Alberto, tenemos que ponerle un precio a la congestión. Los economistas han argumentado esto de manera consistente desde 1964. Esto no es nuevo, pero hay que ponerle un precio a la congestión de manera activa. ¿Qué tanto este señor que viaja de aquí a allá a lo largo del tiempo le impone al sistema? Y el precio que pagan debería reflejar eso. Por supuesto que hay dos buenas razones para eso. Una es que aporta un incentivo para que la gente cambie sus patrones de transporte. A lo mejor se mudan más cerca de su trabajo. No llevarían a sus niños al colegio, sino que dejarían que los niños caminaran hacia el colegio. O puede que utilicen el transporte o viajen en carro a distintas horas del día. Pero se trata de utilizar la infraestructura que es escasa y el espacio urbano, el bien real, que lo utilicemos de manera más eficiente. Entonces hay una muy buena manera para ponerle un precio a la congestión, pero políticamente hablando hay que reconocer que eso es algo muy difícil, y los pocos ejemplos que tenemos en el mundo, que en realidad no son más que peajes en áreas congestionadas, que un precio a la congestión. Ahora, es algo que no se puede hacer muy fácil. Los holandeses tenían casi listo algo para lanzarlo hace como 5 años, pero por razones políticas no lo hicieron. Tenemos que reducir la contaminación y aumentar la calidad del aire. Esto de manera técnica se puede mejorar con regulación, con precios, y fácilmente se puede arreglar, pero es un problema importante, y arreglarlo haría que las ciudades fueran mejores sitios para vivir, y finalmente podemos reducir el crimen. Como les dije, el crimen también tiene sus economistas de aglomeración, pero el crimen se puede evitar, y hay muy buena evidencia nuevamente a partir del crecimiento urbano en Colombia. Hay ciudades donde las mayores tasas de delito, el resto disminuye, menor crecimiento, productividad. Entonces, abordar el delito es una función importante del gobierno, pero también nos hace falta un mecanismo coordinado para poder coordinar agencias, lo cual significa que no ejecutamos estas políticas como en silos municipales, sino que las ejecutamos a lo largo y ancho de la realidad de las regiones urbanas funcionales, y ya hablaré de esto después. Hay ciertas funciones, transporte, la más obvia, pero también planeación estratégica, desarrollo económico, control de contaminación, que también hay que ejecutar en el área de toda la región citadina, y no únicamente a nivel del municipio. Entonces sí, permitamos que crezcan, pero no las obliguemos. Necesitamos un sistema urbano con sistemas de distintos tamaños, pero construyendo mejores ciudades. Eso lo haremos exitosamente al permitirnos construir ciudades de mayor tamaño, porque las ciudades son mejores mientras sean más grandes, pero tenemos que facilitar su crecimiento. Y les voy a dejar con este show de horror de trasladarnos hacia el interior de Londres. Estos son los patrones de traslado hacia Londres que este cinturón verde ha logrado crear. Entonces, como pueden ver, el campo del traslado en Londres se esparce casi que a 250 kilómetros en algunas direcciones. Muchas gracias.